Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy tenemos mucha información para los ahorristas. Te vamos a contar cuáles son las entidades que están pagando las mejores tasas de interés por los plazos fijos en pesos, y ante la caída de los rendimientos que viene sufriendo esta alternativa, también te vamos a brindar otras opciones que podés tener en cuenta. Y en el último bloque vamos a conversar con Ricardo López Murphy para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus inquietudes. Bueno, ya estamos aquí con todos, con Santiago Chelala, también está con nosotros Yamila Escala y, al igual que el miércoles, nos acompaña Gustavo Nefa en esta oportunidad para brindarles recomendaciones de inversión a todas aquellas personas que están evaluando qué hacer con su dinero. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Ale? Gracias por estar aquí una vez más. Bueno, vamos a arrancar rápidamente. Como siempre, tenemos mucha información y vamos a comenzar con lo que sucede a partir de mañana, porque todos los propietarios de vehículos de más de 3 años de antigüedad o más de 60.000 kilómetros tendrán que realizar, de la Ciudad de Buenos Aires estamos hablando, tendrán que realizar la verificación técnica vehicular obligatoria. Bueno, Yami nos amplía este tema. Bueno, finalmente, mañana arranca, sí, a último momento ahí las plantas verificadoras. Verificación técnica vehicular, exactamente. Entonces, si esos requisitos cumple su auto por una módica suma de 680 pesos y en el caso de las motos 255, es que va a hacer el trámite, ¿sí? Y entonces obtiene este documento que le van a decir que está apto, condicional o rechazado. Si el auto está apto, listo, se terminó. Si el auto está condicional, va a tener que volver con la cuestión arreglada. Toda la verificación técnica que ya se hace en provincia, ahora también entonces en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 7 plantas verificadoras, sí, son las que hay. Y los turnos se van a dar de acuerdo al último número de la patente. No les voy a preguntar si su auto cumple las características, pero a ver, ¿cuál es el último número de tu patente, Santiago? 18. Es el último número. El último número. Entonces les voy a dar una regla mnemotécnica, ¿sí? Para que sepan qué mes le toca. ¿Por qué? Porque ahora 0, las que terminan en 0, octubre, noviembre 1, en diciembre y enero vacaciones. Menos mal, y después hay que seguir el mes. No, esto lo acabo de inventar. Febrero las de 2, marzo las de 3. Va con el año, va con el mes. Con el entonces, mes. 8 agosto le toca. Y así nadie se olvida, servicio a la comunidad. Y así nadie se olvida entonces de hacer su verificación técnica. 147 es que pueden llamar, y si no, en la página del gobierno de la ciudad, a través de internet, tienen un apartado que se llama BTV. Ahí ingresan y pueden sacar turno. 20 minutos prometen, sí, que va a ser el tiempo. Un gasto más, Yami, para los golpeados bolsillos de la población, sí, ¿no? Sale más o menos como la multa acá. 680 pesos, ¿es? Sí, 680, así como les decía antes, y 255 para motos. Y atención, porque va a haber multas para que no tengan, obviamente, la verificación técnica vehicular hecha, 3.860 la más cara. Esto es importante, igual, más allá de que es un nuevo gasto, porque claramente tiene que ver con que los vehículos estén en condiciones para circular, y si eso va a favor de evitar accidentes de tránsito, desde ya que bienvenido sea. Pero bueno, este nuevo trámite a partir de mañana. Esperemos que esa sea la única motivación y no algún objetivo también recaudatorio, ¿eh? Bueno, muy bien, vamos a continuar brindando información ahora para todos los ahorristas. ¿Cuáles son los bancos que están ofreciendo las mejores tasas de interés por los plazos fijos en pesos? Y a tener en cuenta que el Banco Central ha decidido esta semana mantener constante, estable, sin variaciones la tasa de interés, pero igualmente se están registrando algunas bajas en el premio que dan los bancos a los ahorristas por hacer depósitos a plazo fijo. Lo que vamos a ver en pantalla es justamente cuánto es esa tasa de interés, ese premio por el ahorro. Fíjense, en este caso, depósitos a 30 días en pesos, Cuenca, la tasa más atractiva, 26%, 24,5% Interfinanzas y Multifinanzas 24%, 23,5% el Banco Meridian, Sáenz con 22,5%, sigue bajando, HSBC 21%,
Hipotecario 17 y Patagonia, Patagonia 16, Galicia y Santander Río 15. Electrónicamente se puede conseguir una tasa un poco más alta. A 365 días, fíjense, hay que ir hasta un año para tener una tasa de 27,5%, en este caso en Cuenca, Multifinanzas 25,5%, Interfinanzas 25%, Meridian 24%, el Banco Sáenz 23%, 20,8 HSBC, Santander Río 19,5, con 19 Banco Galicia, 18,25 el Banco Hipotecario y 17,5 cierra la lista en este caso el Banco Patagonia. A tener en cuenta entonces que bueno, ya no es tan seguro que la tasa en pesos le gane a otros instrumentos financieros, hay que buscar quizás un poco más de sofisticación en bonos, incluso con la devaluación prevista en el presupuesto quizás haya que también pensar en dolarizar, aunque sea una parte de la cartera de ahorro. Como dice Santiago, es una opción que perdió atractivo en las últimas semanas con la caída de los rendimientos, pero que igual se puede tener en cuenta apuntando a una rentabilidad cercana al 20% para los próximos 12 meses, algo que se puede lograr también, por ejemplo, con los plazos fijos ajustables por inflación que ofrecen algunas entidades o con, como veíamos recién, los plazos fijos tradicionales a un año en algunas de las entidades del mercado. Pero bueno, ya que estamos hablando justamente de información para los ahorristas, vamos a abrir, como hacemos todos los viernes, esta sección dedicada a todas aquellas personas que están analizando, evaluando, pensando qué hacer con sus ahorros. Así que vamos a ver con Gustavo, ¿no?, qué alternativas tenemos. Vamos a iniciar igual esta sección respondiendo una consulta, la de una Yamila, que no es nuestra compañera de aquí de la mesa, que nos cuenta que desde hace varios años tiene un pequeño plazo fijo y escuchándonos le interesó la posibilidad de invertir en bonos. Quiere saber entonces si puede y cómo invertir en esta alternativa, ya que es ama de casa y no tiene recibo de sueldo, Gustavo. Sí, si entendí bien, ya tiene un plazo fijo. Tiene un plazo fijo, tal cual. Hace varios años además dice. Con lo cual el banco ya le tendría que haber pedido el origen de los fondos. En el momento en el que lo constituyó. Correcto. Si quiere invertir con otras alternativas, tiene que abrir una cuenta comitente. La cuenta comitente es una alternativa adicional para transformar un producto típicamente bancario a un producto financiero en el mercado de capitales. Con lo cual, los bancos que tienen casi todo sociedad de bolsa pueden hasta incluso permitir la cuenta comitente dentro de la caja de ahorros y así evitar un trámite adicional. Para aquellas sociedades de bolsa independientes van a tener que hacer en un banco, digamos, el acuerdo como para que pueda depositar ese dinero y que abra esa cuenta comitente. Lo importante, igual, Gustavo, es que no necesita presentar el recibo de sueldo. No, porque hizo ya el ingreso a través de un producto bancario al cual ya le deberían haber pedido el origen de los fondos. Con lo cual, con el certificado del plazo fijo, el origen de los fondos es haber hecho un plazo fijo en un banco, ya tiene cubierto el origen de los fondos. Pero esto tiene que constar en el legajo nuevo que se abra porque la CNV, la Comisión Nacional de Valores, el regulador, lo exige y está exigiendo cada vez más. Por eso va a tener que presentar solo el certificado del plazo fijo. Muy bien, y bueno, justamente para Yamila o para todos aquellos que hoy tienen su dinero invertido en plazo fijo, si quieren animarse, quieren buscar algo más de rentabilidad, ¿qué opción tenés para recomendarles? Bueno, ahí tenés típicamente las estructuras, digamos, de renta fija, que son los bonos, y de renta variable, todo aquello que se mueve y no tiene atado ningún valor nominal detrás que te prometen al final del camino, ¿no? Dentro de lo que es la estructura de los bonos, dentro de algo conservador, están las tasas fijas en pesos, están las tasas variables y están finalmente los bonos en dólares. Yo creo que hoy habría que priorizar las alternativas en pesos. ¿Sí? No veo el tipo de cambio subir más allá de la inflación esperada, más allá del 20-21%. Coincido con vos. Y dentro de las tasas fijas podríamos optar entre distintas alternativas. Las letras del Banco Central al 26-75% siguen siendo una alternativa válida. ¿Y qué más tenés así? Y podríamos combinar con alternativas a 18 y 24 meses de estos nuevos bonos a tasa fija entre 21 y 21,5% del Gobierno Nacional. Pero si hablamos de rentabilidad a tasa variable, me gustan los bonos con SER, que era algo que veníamos hablando, que te dan la tasa de plazo fijo mayorista, que hoy está ligeramente por debajo del 23%, 22,5% aproximadamente, más unos puntitos de más. Ese spread equivale a 2, 3, 4% en función de aquella alternativa que el inversor se decide asumir. Muy bien, bueno, con esta información que nos está brindando Gustavo, cerramos este bloque. Quédate con nosotros, en instantes estamos de regreso.
Muy bien, abrimos este espacio que organizamos en forma periódica. Hoy nos vamos a concentrar en brindar información muy importante para todas las pymes y justamente me está acompañando para ello Matías Pons Lezica, que es gerente de negocios y pymes del Banco Galicia. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Gracias por estar con nosotros. Por favor. Bueno, Matías, contanos, ¿qué líneas de préstamos hoy está ofreciendo justamente el banco para las empresas pymes? Bueno, hoy tenés, te diría, casi todo el menú completo de líneas, desde corto plazo, mediano plazo. Siempre hay algo de largo plazo. Obviamente, todo muy comoditizado por el tema de línea productiva. O sea, hoy todo el sistema está ofreciendo líneas al 22%. La línea de inversión productiva, ¿no? Línea de inversión productiva. Esta sí. línea que tiene una tasa regulada, ¿no?, por el Banco Central. Correcto. Creíamos que iba a desaparecer, ¿no?, con el cambio de gobierno, pero sin embargo se mantuvo, ¿no? Y bueno, y creo que es una buena oportunidad para la pyme, y que tiene que renovar la pequeña máquina, que tiene que renovar el utilitario, que tiene que renovar o hacer una reforma en su empresa del galpón. Entonces, yo creo con que tasas es una muy línea, por debajo del mercado, y ¿no? 22% es una linda tasa a 36 meses con una duration promedio de 24. ¿Y ustedes tienen en este momento cupo disponible de esta línea? Nosotros venimos colocando agresivamente en el término de que vemos que empieza a fomentarse la demanda. Tuvimos un primer semestre bastante flojito en cuanto a la demanda, se cumplió el cupo y ahora vemos que empieza, como algunos dicen por ahí, hay como algunos brotes verdes que empieza a haber un poco más de demanda. Pero bueno, saliendo justamente de esta línea y yendo a las que son específicas del banco, contame cuáles son las características que tiene. Mira, hoy tenemos líneas de... A ver, te voy a hablar, hoy estamos trabajando muy fuerte en el desarrollo de cadena de valor, que es lo que nosotros llamamos préstamos eslabón. ¿Qué significa esto? Préstamos eslabón estamos tratando de financiarle a nuestras pymes para que le vendan a otras pymes. Muy interesante, es algo bastante novedoso. Sí, es novedoso. En realidad lo sacamos de lo que se hacía más con empresas grandes, lo empezamos a meter en el mercado de las pequeñas, y en realidad es como que la pequeña le vende a la microempresa o la mediana le vende a la pequeña de la microempresa. Y hoy tenemos una línea que o damos con línea productiva, si depende del monto de la financiación, o 12 meses tasa cero. Y la verdad que está funcionando. Obviamente está atado a que generes un convenio con una cabeza de eslabón para que lo pueda ofrecer, para que su canal de ventas pueda ofrecer esta línea. Y nosotros, ¿qué beneficio tenemos? Vos decís 12 meses tasa cero. Bueno, nosotros queremos hacer más clientes. Claro, es una manera de incorporar nuevos Correcto, clientes. es como abrir un canal nuevo de incorporación de clientes. Estas son líneas para inversión. Son bienes de capital. Son en principio bienes de capital, puede ser una impresora industrial, puede ser una pequeña máquina, entra bastantes cosas. Ecógrafos, hasta hemos financiado la semana pasada un avión. Mira qué interesante. Un avión Industria Argentina. Mira vos, ¿y cuáles son las características que deben tener las pymes para acceder, ¿no?, a este financiamiento? Bueno, obviamente siempre es la calificación de riesgo acorde a las exigencias del banco. Obviamente tener el balance exigible, le pedimos ventas, deudas, bastante simplificado, y aparte tenemos un sistema de otorgamiento automatizado que te diría que en 72 horas, una vez que tenés el legajo completo, le decimos que sí o que no. O sea, no tardamos en eso, tratamos de hacerlo lo más rápido posible. Aparte, ¿por qué? Porque sabemos que hay alguien que está esperando vender y hay alguien que está esperando comprar. Muy bien. Bueno, tenemos que ir cerrando, pero hoy solo el 30% de las pymes tiene acceso, ¿no?, al sistema financiero. ¿Por qué sucede esto, Matías? A ver, déjame segmentarte la respuesta lo más rápido posible. Hoy en las pequeñas empresas, solo el 5% toma crédito. En las un poco más grandes, te diría que el 20% toma crédito, y en las medianas ya entre el 40 y el 50% toma crédito. Cuando vos ves en la base de la pirámide, ¿por qué no toman crédito? Porque no son... Primero, que culturalmente no se financia con el sistema bancario. Es como decirte, si vos vas a empezar un emprendimiento, vos necesitas un socio con plata, o que viene la plata del hermano, del padre, o de que la ahorró y empieza su emprendimiento. Hay aspectos normativos que hacen, si no tenés un balance, no podés pedir una financiación bancaria. Así todos nosotros, a los startups jurídicos,
le damos la bienvenida con márgenes chicos, obviamente, acorde al startup, pero le damos márgenes de entrada como para que empiecen a operar y empiezan a tener esa cultura del apalancamiento. Nos quedan 30 segundos, Matías. Dale. Ustedes vienen colaborando con las pymes, Sí. ¿no? Para ayudarlas en este sentido. Sí, estamos haciendo una serie de capacitaciones de formación de pymes. Nosotros creemos que las pymes no subsisten en el tiempo, no por cuestiones financieras. La gran mayoría pymes viables se pierden por temas de management. Y entonces estamos haciendo un evento que se llama Buenos Negocios, que es un evento físico, lo hicimos la semana pasada en la Rural, 1.700 pymes concurrieron al evento. Y eso lo capilarizamos en buenosnegocios.com, donde todo lo que se hace en esas actividades se capilariza. 15.000 personas lo vieron a través de streaming del evento de la Rural. Muy bien, bueno, muy interesante. Muchas gracias, Bueno, Matías. no, gracias a vos. Bueno, nos vamos entonces con esta información a un corte. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar conversando con Ricardo López Murphy. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Ricardo López Murphy para analizar la situación y las perspectivas de la economía. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo estás? Gracias por venir. Un gusto estar acá. Bueno, hace pocos días, Ricardo, leí una entrevista que leíste a la revista NBS Bancos y Seguros, en la que manifestabas una importante preocupación por el déficit fiscal, ¿no? Señalando que este compromete al empleo, a las exportaciones, a la inversión. ¿Te decepciona el manejo que ha hecho esta variable el gobierno en esta primera etapa de su gestión? A ver, veamos dos cosas. ¿Cuál es el tema ahí del déficit? Primero es la trayectoria. O sea, si uno tiene déficit un año, eso no es un problema. El problema es que lo tenga recurrentemente. El segundo es las señales. El gobierno se había comprometido a un programa que uno podía encontrarlo apropiado o no, pero un programa descendente. Sí. Lo único que modificó de todos sus anuncios fue que se acabó la pendiente, y eso a los niveles tan altos de déficit que tenemos... Se aumentó, ¿no?, la proyección o el objetivo del año que viene, Sí, ¿no? sí, lo dejaron de lado. Eso había que bajar y no se bajó. Dada la magnitud del déficit, eso es un tema importante. Tenemos 4,8 de déficit primario, alrededor de, yo diría, 6,2, 6,3 cuando uno integra, o 6,4. Si uno le agrega el déficit de las provincias, 7,4, si agrega el déficit del Banco Central, estamos cerca de 10. Es un número muy grande. Entonces, al no haber una trayectoria descendente, ese es un tema. ¿Pero por qué es tan grave esto? La gente a veces por ahí no queda claro si lo entiende, si entiende la gravedad, ¿no? ¿El gobierno o la gente? La población en general también da la impresión a veces de que no entiende tampoco que esto es algo grave y que puede tener consecuencias, El ¿no? déficit, para financiarlo hay que colocar deuda. O sea, estamos hablando de magnitud de varias decenas de miles de millones de dólares. Después, ese déficit tan grande absorbe ahorros que debían ir a la inversión. Ese déficit tan grande trae ahorro externo que atrasa el tipo de cambio. Ese déficit tan grande, al deprimir el tipo de cambio, bloquea la inversión del resto del mundo. Es decir, tiene costos eso, Tal cual, muy sí. grandes, de corto y de largo plazo. Y tiene un tema de solvencia. Si a mí me dicen todos los años vamos a tener este déficit, la deuda va a ser explosiva. Por eso es un tema que yo creo que nadie Ya lo ignora. vivimos a eso, ¿no? No es que nunca en la Argentina tuvimos ese problema, ¿no? Por eso, pero en este caso lo que le da particular importancia es la magnitud que tiene. Bueno, el gobierno espera crecer 3,5% para el año próximo. Algunos dicen que todavía un poco más, quizás por el rebote, y que la economía puede, después de muchos años de estancamiento, volver a un sendero de crecimiento. ¿Te parece que el déficit fiscal, que vos decís, bueno, es el 10% del producto, pero si el producto pasa a ser más grande, el déficit al mismo tiempo pasa a ser más chico en términos del producto? La pregunta es, ¿te parece que el crecimiento económico en Argentina puede arreglar el problema fiscal? A ver, esa era la lógica en el anuncio inicial de diciembre del año pasado. O sea, el sendero va a ser descendente, y básicamente va a ser descendente porque el denominador va a ser cada vez más grande, y eso va
va a ir reduciendo. Los hechos mostraron que eso no es verdad. En segundo lugar, yo tengo una visión del potencial de crecimiento de Argentina bajo. ¿Por qué bajo? Porque invierte poco. O sea, es una economía que tiene 15 puntos de inversión a precio corriente. Prácticamente 13 puntos se necesitan para reponer la amortización. O sea, el crecimiento del stock de capital es menos del 1%. Con el empleo al 1%, con el capital al 1%. ¿Por qué vamos a crecer más de 1 y pico? Bueno, y la inversión es casi toda, o fue casi toda en los últimos años, inversión pública. Supuestamente la idea es que llegue inversión privada. Claro. Y de muy mala calidad, la que tuvimos y la que vamos a tener ahora también. La pregunta es, ¿te parece que puede llegar con estas nuevas reglas de juego, sin cepo cambiario, habiendo arreglado con los holdouts, puede llegar la inversión privada? Tiene que subir la inversión, pero es difícil que suba con un déficit tan grande. El déficit se come la inversión. Si en general, macroeconómicamente, si uno tiene mucho déficit, tiene poca inversión. Siempre el argumento en los debates internacionales es: baje el déficit para que ese déficit sea reemplazado por inversión. El déficit chupa los ahorros. En vez de ir a la inversión, van a financiar el déficit público. Ricardo, la elección legislativa del año que viene es esencial para este gobierno y uno entiende que este gradualismo o esto haber cedido, ¿no?, en la intención de bajar con más energía el déficit tiene que ver justamente con la necesidad de ganar esa elección, de llegar bien parado. ¿No crees que tal vez después de esa elección el gobierno puede ser más ambicioso en este objetivo? Bueno, sin duda uno puede creer eso, que va a haber 2 años de relativa permisividad y luego va a haber mucha firmeza. No es fácil creer eso, porque en realidad el problema de la elección del 2017 lo sabían en diciembre del 2015 cuando anunciaron las metas. O sea, yo creo que hubo un cambio ahí de estrategia y me parece que el problema de orden fiscal es un problema complejo. Ahora va a estar, por suerte para todos nosotros, el informe del artículo 4 del Fondo Monetario, donde ahí vamos a tener lo que no hemos tenido, la transparencia de los datos. Yo creo que no lo invitaba nunca al fondo del gobierno anterior para que no mostrara los datos. Y yo creo que ahora vamos a ver los datos, ahí los vamos a ver en una serie homogénea, sin hacer trampas, sin hacer... Y ahí vamos a ver cómo da la proyección. El fondo se va a ver obligado a hacer una proyección. Yo, de verdad, esa sí que la veo difícil. De todas formas, para ir terminando, Ricardo, ¿crees que esta problemática tiene que ver con una decisión deliberada de este gobierno o por una imposición de la realidad de una sociedad que no está dispuesta al sacrificio que requiere justamente un recorte del gasto público, un recorte del déficit fiscal? Pero ¿qué sociedad está dispuesta en el mundo? Yo no conozco ninguna. O sea, algunas más que otras, me parece, ¿no? En general, los límites son de carácter institucional, son parte de racionalidad en el debate, son los costos en materia de crecimiento. A la Argentina, haciendo esto que estamos haciendo, que lo hemos hecho muchos años, o sea, muchos años hemos hecho políticas monetarias duras, políticas fiscales blandas, atraso cambiario. ¿Alguien tiene la idea que con eso nos va bien? Yo nunca lo vi que eso nos fuera bien. Entonces yo digo, todas las sociedades tienen tensiones, no es cierto. No es verdad que los otros no tienen. Miren el caso europeo. ¿Ustedes creen que le es fácil al gobierno portugués, al gobierno irlandés, al gobierno español hacer las enormes correcciones que hicieron? Mucho más grandes, pero 20 veces la que yo proponía en marzo del 2001. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Gracias. Nos vamos entonces con las reflexiones de Ricardo López Murphy. Es realmente un tema muy importante y esencial para el futuro de la economía argentina. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.